Tiempo vamos directamente a la nota de hoy. Si ustedes entran en awakingproject.com van a poder acceder a la misma nota que les voy a contar ahora. Hemos hecho una primera parte, hemos hecho una segunda parte, una tercera parte y ahora vamos con la cuarta parte. Vamos a ver. El virus del sarampión como ejemplo del fraude de los virus. ¿Por qué deberíamos dudar de la existencia de los virus? ¿Qué son los virus y qué no son? Es muy importante entender esto. ¿Cómo se demuestra científicamente que existen los virus? Esto es un artículo que escribió el doctor virólogo Stefan Lanka. Los científicos deben cuestionar todo y especialmente lo que más aman, es decir, sus propios descubrimientos e ideas. Esta regla básica de investigación científica ayuda a evitar desarrollos erróneos y revela los que ya existen. Además, todos debemos permitirnos cuestionar el status quo, de lo contrario, viviríamos en una dictadura. Además, la ciencia no puede limitarse a un número seleccionado de instituciones y expertos. La ciencia puede y debe ser conducida por cualquiera que tenga los conocimientos necesarios y los métodos apropiados. La ciencia puede considerarse ciencia solo si sus afirmaciones son verificables, reproducibles y si permiten predicciones. La ciencia también necesita control externo, porque como veremos, una parte de las ciencias médicas ha perdido contacto con la realidad durante bastante tiempo. Cualquiera que tenga conocimientos de la biología y la génesis de la vida, del desarrollo y funciones del tejido, del cuerpo y del cerebro, cuestionará automáticamente las suposiciones sobre los virus. En la realidad del cuerpo y de sus mecanismos no hay lugar para procesos hipotéticos malignos. Todos los procesos biológicos, incluidos aquellos que pueden terminar en sufrimiento, dolor y muerte, están originalmente destinados a ser útiles. Es posible y necesario un enfoque diferente del fenómeno del virus. Cualquier profano con algunos conocimientos previos que lea artículos científicos sobre virus patógenos puede darse cuenta de que tales virus no existen y lo que se describe son solo componentes y características típicos de las células. Este conocimiento de fondo se proporcionará en este artículo. Vamos entonces a ver los orígenes de la idea de los virus. La noción actual de un virus se basa en las ideas antiguas de que todas las enfermedades eran causadas por venenos, toxinas, y que las personas recuperarían su salud al producir antitoxinas, como un antídoto. De hecho, algunas enfermedades son causadas por venenos. La idea posterior de que el cuerpo puede restaurar su salud produciendo o recibiendo antídotos nació cuando se observó que las personas sobrevivirían a mayores cantidades de veneno, como el alcohol, cuando su cuerpo se entrenaba consumiendo cantidades cada vez mayores de ese veneno. Sin embargo, en realidad no hay antídotos. En cambio, el cuerpo produce enzimas que neutralizan y eliminan los venenos, como el alcohol. En 1858, Rudolf Virchow, el fundador de la medicina moderna, plagió los hallazgos de otros científicos, suprimió sus descubrimientos esenciales y así nació una visión falsa sobre la causa de las enfermedades y se impuso como un dogma que de hecho sigue vigente hasta la fecha. De acuerdo con este dogma, todas las enfermedades supuestamente se originan dentro de las células. A propósito, Rudolf Virchow es el supuesto creador de la teoría de la metástasis, que tampoco él la creó de verdad. Sin embargo, se la aplican y le dan de autoría a Rudolf Virchow. La mayor parte de los médicos no lo sabe, pero Rudolf Virchow jamás demostró que la metástasis del cáncer exista. De hecho, él hablaba de una mitosis celular, no hablaba de metástasis. También otro error. Vamos a continuar. La patología celular de Virchow reintrodujo en la medicina lo antiguo y refutó la doctrina humoral y afirmó que las enfermedades se desarrollan a partir de venenos patógenos, en latín virus. La búsqueda de estos venenos patógenos sigue siendo infructuosa. Sin embargo, cuando se descubrieron las bacterias,
se asumió que estaban produciendo los venenos patógenos. Esta suposición, llamada la teoría de los gérmenes, fue aceptada de inmediato y sigue siendo muy exitosa hasta la actualidad. Esta teoría es tan exitosa que la mayoría de las personas todavía no está consciente del hecho de que las llamadas toxinas bacterianas son en realidad enzimas normales, que o bien no pueden aparecer en un ser humano, o si lo hacen, nunca aparecen en tales una cantidad que los haga peligrosos. Luego se descubrió que cuando lentamente comienzan a morir, las bacterias crean formas de supervivencia diminutas, aparentemente sin vida, las llamadas esporas. Luego se sospechó que estas esporas eran tóxicas y que eran los llamados venenos patógenos. Esto luego fue refutado, ya que las esporas se están convirtiendo rápidamente en bacterias cuando se restauran sus recursos vitales. Cuando los científicos en el laboratorio observaron que las bacterias débiles y endogámicas perecieron muy rápidamente mientras se convertían en estructuras mucho más pequeñas que las esporas. Primero se creyó que las bacterias estaban siendo destruidas por los supuestos venenos patógenos, llamados virus, y que los virus eran por lo tanto replicar. Debido a la creencia de que estos en el momento de su descubrimiento aún eran invisibles, las estructuras estaban matando a las bacterias. Se les llaman fagos, bacteriófagos, comedores de bacterias. Solo más tarde se determinó que las bacterias altamente endogámicas y por lo tanto casi inviables pueden transformarse en fagos o bacterias que se destruyen tan rápido que no tienen tiempo de formar esporas. La introducción de la microscopia electrónica condujo al descubrimiento de las estructuras resultantes de la transformación de las bacterias cuando éstas se extinguieron repentinamente o cuando el metabolismo de los gérmenes altamente endogámicos se vio abrumado por procesos desencadenados por la adición de fagos. También se descubrió que hay cientos de tipos de fagos de aspecto diferente. El descubrimiento de los fagos, los llamados virus bacterianos, reforzó la suposición equivocada y la creencia de que había virus humanos y animales que se veían igual y tenían la misma estructura. Esto no es ni puede ser el caso, por varias razones diferentes. Después de introducir técnicas de examen químico en biología, se descubrió que hay miles de tipos de fagos y que los fagos de un tipo siempre tienen la misma estructura. Consisten en una molécula particular, hecha de ácido nucleico, que está cubierta por una capa de proteínas de un número y composición dados. Más tarde se descubrió que simplemente las bacterias que habían sido altamente endogámicas en el tubo de ensayo podían convertirse en fagos por contacto con fagos. Pero esto nunca se aplica a bacterias o bacterias naturales que acababan de aislarse de su entorno natural. En este proceso se descubrió que estos virus bacterianos, entre comillas, en realidad sirven para proporcionar a otras bacterias moléculas y proteínas importantes, y que las mismas bacterias surgieron de tales estructuras. Antes de que pudiera establecerse que los virus bacterianos, entre comillas, no puedan matar a las bacterias naturales, sino que les ayudan a vivir y que las bacterias mismas emergen de tales estructuras. Estos fagos ya se usaban como modelos para los supuestos virus humanos y animales. Se asumió que los virus humanos y animales se veían como los fagos. Supuestamente mataban células y de ese modo causaban enfermedades, mientras que al mismo tiempo producían nuevos venenos para enfermedades y de esta manera transmitían las enfermedades. Hasta la fecha, muchas enfermedades nuevas o aparentemente nuevas se han atribuido a virus si se desconoce su origen o no se reconocen. Este reflejo encontró una confirmación aparente en el descubrimiento de los virus bacterianos. Es importante señalar que las teorías de lucha e infección fueron aceptadas y altamente elogiadas por la mayoría de los especialistas solo cuando los países o regiones donde vivían también sufrían la guerra y la adversidad. En tiempos de paz, otros conceptos dominaban el mundo de la ciencia. Es muy importante notar que la teoría de la infección, comenzando en Alemania, solo se ha globalizado a través del Tercer Reich, cuando los investigadores judíos
la mayoría de los cuales se habían opuesto y refutado las teorías de infección políticamente explotadas, fueron eliminados de sus suposiciones. En la detección de fagos, la existencia de fagos se puede probar rápidamente. Primer paso, su presencia se confirma a través de un efecto, a saber, la transformación de bacterias en fagos y también a través de una micrografía electrónica de esos fagos. Los experimentos de control muestran que los fagos no aparecen si las bacterias no cambian o si las bacterias comienzan a descomponerse aleatoriamente debido a la aniquilación súbita extrínseca, sin formar fagos. Segundo paso, el líquido que contiene los fagos se concentra y se aplica en otro líquido, que tiene una alta concentración en el fondo del tubo de ensayo y una baja concentración en la parte superior del tubo de ensayo. El tubo de ensayo con los fagos se centrifuga con fuerza y todas las partículas se agrupan de acuerdo con su masa y su peso en el lugar de su propia densidad. La densidad es la relación de peso, la masa, por unidad de volumen, expresada como kilogramo, litro o gramo, miligramo, respectivamente. Es por eso que este paso de concentración y purificación para partículas con la misma densidad se denomina centrifugación en gradiente de densidad. La capa donde se juntan muchas partículas de la misma densidad se vuelve turbia, que se denomina banda. Este paso está siendo documentado. Luego las partículas concentradas, purificadas y sedimentadas en una banda se eliminan con una aguja de jeringa. La cantidad concentrada extraída de partículas se denomina aislado. Una micrografía electrónica rápida y simple confirmará la presencia de fagos en el aislado, que al mismo tiempo es una indicación de la pureza del aislado. Si la micrografía no muestra otras partículas sino los fagos. La apariencia y el diámetro de los fagos también se establecerán con la ayuda de esta micrografía. El experimento de control realizado para este paso consiste en tratar y centrifugar el líquido de bacterias que no formaron ningún fago, en el que no aparecen fagos al final del procedimiento. Después del paso de aislar con éxito los fagos, se sigue la caracterización bioquímica decisiva de los fagos. La caracterización bioquímica de su composición es esencial para identificar el tipo específico de fago, ya que los diferentes tipos de fagos a menudo parecen ser similares. El aislado obtenido mediante la centrifugación en gradiente de densidad ahora se divide en dos partes. Una parte se usa para determinar el tamaño, tipo y composición de ácido nucleico. En un procedimiento separado, la otra parte se usa para determinar la cantidad, el tamaño y la morfología de las proteínas de los fagos. Desde la década del 70, estas pruebas han sido técnicas estándar, simples, que todos los estudiantes de biología aprenden en sus primeros semestres. Estas pruebas representan la caracterización bioquímica de los fagos. En casi todos los casos, estos resultados han sido y están siendo publicados en una sola publicación, ya que un fago tiene una estructura muy simple que es muy fácil de analizar. Los experimentos de control para estas pruebas usan líquido de bacterias que no forman fagos y por lo tanto no pueden presentar ninguna prueba bioquímica. La existencia de aproximadamente 2000 tipos diferentes de fagos se demostró científicamente de esa manera. Acerca de la presunta prueba de virus patógenos. Los bacteriófagos, definidos correctamente como mini esporas incompletas y bloques de construcción de bacterias, han sido científicamente aislados mientras que los supuestos virus patógenos nunca se han observado en humanos o animales, o en sus fluidos corporales y nunca han sido aislados y posteriormente analizados bioquímicamente. Hasta la fecha, ninguno de los investigadores involucrados en este tipo de trabajo parece haberse dado cuenta de esto. La centrifugación en gradiente de densidad es la técnica estándar requerida científicamente para la demostración de la existencia de un virus. A pesar de que este método se describe en todos los manuales de microbiología como la técnica de aislamiento de los virus, nunca se aplica en experimentos destinados a demostrar la existencia de un virus patógeno. En primer lugar, hay un tubo centrífugo con perlas de silicona gradiente en capas con una suspensión de virus y partículas celulares, en la imagen número 1. En la número 2, centrifugar el tubo con bandas de virus y partículas celulares después de la centrifugación, es la explicación. Y en el número 3, al extraer la banda viral con una pipeta, el virus queda aislado y purificado. Ese sería el procedimiento a seguir.
que nunca se llevó a cabo para aislar un virus patógeno. El uso del microscopio electrónico y la bioquímica volvieron a la normalidad muy lentamente después de 1945, y nadie se había dado cuenta de que nunca se había aislado un virus patógeno en humanos o animales. Por lo tanto, a partir de 1949, los investigadores comenzaron a aplicar la misma idea utilizada para los fagos, bacterias, con el fin de replicar los virus humanos y animales. John Franklin Enders, nacido en 1897 en la familia de un rico financiero, estuvo activo en varias fraternidades después de haber terminado sus estudios. Luego trabajó como agente de bienes raíces y estudió lenguas extranjeras durante 4 años antes de pasar a la virología bacteriana, lo que le fascinó. Luego simplemente transfirió las ideas y conceptos que aprendió en esta área de investigación a los supuestos virus patógenos en humanos, con sus experimentos e interpretaciones no científicas que nunca había confirmado a través de controles negativos. Enders llevó toda la medicina infecciosa viral a un callejón sin salida. Es importante señalar en este punto que Enders, como muchos especialistas en enfermedades infecciosas, trabajó para el ejército de los Estados Unidos, que siempre ha sido y sigue siendo una gran víctima del miedo al contagio. Fue principalmente el ejército de Estados Unidos el que difundió su creencia errónea de que además de las armas químicas, también había armas biológicas en formas de bacterias y virus. Otra mentira. Repito, el que difundió su creencia errónea de que además de las armas químicas, también había armas biológicas y en forma de bacterias y virus, fue principalmente el ejército de Estados Unidos. Otra mentira para el control con el miedo. En 1949, Enders anunció que había logrado cultivar el presunto virus de la polio in vitro en varios tejidos. Algo que sabemos que es imposible. Primero dijeron que erradicaron la polio, que ahora la llaman esclerosis. Sabemos que es mentira, la polio no es ni más ni menos que un conflicto de la corteza motora de un gran susto. ¿Sí? Parálisis, no hay más. La opinión experta estadounidense creyó todo de inmediato. Lo que hizo Enders fue agregar fluidos de pacientes con poliomielitis a cultivos de tejidos que, según afirmó, se esterilizaron. Luego alegó que las células estaban muriendo a causa del virus, que el virus se estaba replicando de esta manera y que una vacuna podría ser cosechada de la cultura respectiva. En este momento, las epidemias de polio de verano, el polio, fíjense, es una parálisis flácida, lo acabamos de decir, es una parálisis en fase activa, un gran susto, paralizante. Eran muy frecuentes durante el verano y se cree que eran causadas por virus de la polio. Una vacuna fue para ayudar a erradicar el presunto virus. Después de que se introdujo la vacuna contra la polio, los síntomas se volvieron a diagnosticar, entre otras cosas como la esclerosis múltiple. Les cambiaron el nombre, como les había contado recién. La parálisis aguda flácida, la meningitis aséptica, etc. Y posteriormente se afirmó que la polio había sido erradicada. Durante sus experimentos, Enders esterilizaron los cultivos tisulares para excluir la posibilidad de que las bacterias destruyan las células. Lo que no tomó en cuenta fue que la esterilización y el tratamiento del cultivo celular, al prepararlo para la supuesta infección, era exactamente lo que estaba matando a las células. En cambio, interpretó los efectos citopáticos como la existencia y la acción de los virus de la polio, sin haber aislado un solo virus y descrito su bioquímica. Los experimentos de control negativo necesarios que habrían demostrado que la esterilización y el tratamiento de las células antes de la infección en el tubo de ensayo estaba matando las células nunca se han realizado. Sin embargo, para este desempeño, Enders recibió el premio Nobel en 1954. En 1954 es también el año que Enders aplicó e introdujo la misma técnica para supuestamente replicar el virus del sarampión, otra cosa que jamás fue aislado y no existe. Lo que sabemos que es de alguna manera la fase de reparación de un conflicto de separación de la corteza cerebral. Como el mismo año le habían otorgado el premio Nobel por el presunto virus de la polio, todos los investigadores creían que su técnica era científicamente válida. Por lo tanto, hasta la fecha, todo el concepto de sarampión se ha basado en esta técnica. Por lo tanto, las vacunas contra el sarampión no contienen virus, sino
partículas de tejido renal de mono muerto o células cancerosas humanas. Vamos a hacer próximamente una investigación sobre las vacunas para que vean lo que tienen, y es verdad lo que dice Stephen Lanka. En este caso, las vacunas contra el sarampión tienen tejido renal de mono muerto o células cancerosas humanas. Hasta la fecha no se han realizado experimentos de control negativo con respecto al llamado virus del sarampión, lo que habría demostrado que son los procedimientos de laboratorio los que conducen a los efectos citopáticos en las células. Además, todos los reclamos y experimentos realizados por Enders y los investigadores posteriores conducen a la única conclusión objetiva de que de hecho estaban observando y analizando partículas celulares moribundas y su actividad en el tubo de ensayo, interpretándolas erróneamente como partículas y características del supuesto virus del sarampión. El virus del sarampión como ejemplo. Las siguientes explicaciones se aplican a todos los denominados virus patógenos, humanos y animales. Los 6 documentos proporcionados por el Dr. Bardens en el curso del ensayo del sarampión como prueba de la existencia del virus del sarampión describen de forma didácticamente ideal los diversos pasos de la cadena de interpretaciones erróneas hasta la creencia en la existencia de un virus del sarampión. El primer documento fue publicado en 1954 por Enders, donde dice: propagación en cultivos de tejidos de agentes citopatogénicos de pacientes con sarampión. Esta publicación se puede encontrar en internet como todas las demás publicaciones presentadas en el ensayo del sarampión. En ese experimento, Enders, al reducir drásticamente la solución de nutrientes y agregar antibióticos, que destruye las células al cultivo celular antes de introducirlo el líquido supuestamente infectado. La posterior muerte de las células se malinterpretó como presencia y también aislamiento del virus del sarampión. No se realizaron experimentos de control para excluir las posibilidades de que fuera la privación de nutrientes y los antibióticos lo que condujo a los efectos citopáticos, que mataron las células. La ceguera de Enders y sus colegas puede explicarse por el hecho de que realmente quería ayudar a la gente, mientras que la histeria del virus se intensificaba después de la guerra y durante la Guerra Fría. También puede explicarse por el hecho de que Enders y muchos de sus colegas no tenían idea sobre medicina y estaban compitiendo con la Unión Soviética por el desarrollo de la primera vacuna contra el sarampión. Fíjense que en un contexto bélico, donde el hombre se va de la casa, donde se va a la guerra y hay conflictos de separación del contacto, obviamente empiezan a surgir las recaídas de los conflictos de separación y las epidemias de sarampión cuando se genera el conflicto o el choque biológico de separación del contacto junto con los CCR reactivos, que es el derrumbamiento de la existencia de la persona, que se retiene líquidos y se agravan los edemas, etc. Ya todos los estudiantes de nueva medicina lo tienen muy claro. Tal presión por el éxito también puede explicar que Enders y sus colegas ignoraron sus propias reservas y advertencias expresadas en el 54, cuando observaron y notaron que muchas células también murieron después de ser tratadas normalmente, es decir, sin ser infectadas, lo que pensaron haber sido causado por virus y factores desconocidos. Todos estos hechos y precauciones fueron posteriormente descartados. El segundo documento presentado por el reclamante en el ensayo del sarampión se publicó en 1959 y, por las razones presentadas anteriormente, los autores concluyeron que la técnica introducida por Enders no era apropiada para el aislamiento de un virus. Esta refutación no solo no está siendo debatida por todos los demás investigadores, sino que está siendo ignorada. En el artículo 5, los autores fotografiaron partículas celulares típicas dentro de las células y las interpretaron erróneamente como virus del sarampión. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Lo vuelvo a repetir. Fotografiaron partículas celulares típicas dentro de las células y las malinterpretaron como si fuera el virus del sarampión. No aislaron ningún virus. Por razones inexplicables, no pudieron determinar y describir la estructura bioquímica de lo que presentaban como virus en un experimento separado. En la breve descripción de los métodos utilizados se puede leer que los autores no aplicaron la técnica de aislamiento estándar para virus, es decir, la centrifugación en gradiente de densidad, como explicamos anteriormente,
Simplemente centrifugaron fragmentos de células muertas en el fondo de un tubo de ensayo y luego, sin describir su estructura bioquímica, malinterpretaron los restos celulares como virus. Por la forma en que se realizaron los experimentos, uno solo puede concluir que las partículas celulares fueron malinterpretadas como virus. Encontramos la misma situación en las publicaciones cuarta y sexta, presentadas por el reclamante como prueba de la existencia de un virus del sarampión. La quinta publicación es una revisión que describe el proceso de consenso en cuanto a que moléculas de ácido nucleico de las células muertas representarían el denominado genoma del virus del sarampión. El resultado es que docenas de equipos de investigadores trabajan con piezas cortas de moléculas específicas de células y luego, siguiendo un modelo dado, unen todas las piezas en papel. Sin embargo, este rompecabezas hecho de tantas piezas nunca se demostró científicamente que existiera como un todo y nunca se aisló un virus, ya que nunca se ha visto un virus del sarampión ni en humanos ni en un tubo de ensayo. En referencia a esta publicación, el experto designado por el tribunal declaró que describía el estándar de oro, es decir, el genoma completo del virus. Es obvio que el experto no leyó este documento, cuyos autores afirmaron que la composición molecular exacta y las funciones del genoma del virus del sarampión tendrán que ser objeto de más investigaciones, por lo que tuvieron que depender de otros modelos de virus para lograr un consenso sobre la estructura y funciones del genoma del virus del sarampión. Lo más fácil de notar es que en todas estas publicaciones, así como en todas las demás publicaciones sobre el virus del sarampión y otros virus patógenos, nunca se realizaron experimentos de control. Ahora que están hablando del coronavirus, no existe una prueba de que exista. ¿Cómo van a estar elaborando una cura si no existe? Si jamás se aisló. Sin embargo, el miedo y el pánico están a la vuelta de la esquina. Ningún investigador usó la técnica de centrifugación en gradiente de densidad. En cambio, solo centrifugaron restos celulares en el fondo de un tubo de ensayo. Esta técnica, que se usa para recolectar todas las partículas de un fluido, se llama peletización. Desde una perspectiva lógica y científica, se puede decir que en todas las publicaciones sobre los llamados virus patógenos, los investigadores demostraron de hecho solo partículas y características de las células. En nuestro próximo número de Wissenschaft Plus, cuenta esta revista, publicaremos la refutación científica de la afirmación de que existe el virus del sarampión, esto que ya hemos explicado, que se aplica a todos los llamados virus patógenos. También nos gustaría señalar otro artículo, en el que describimos los llamados virus gigantes, es decir, un ácido nucleico envuelto que se puede encontrar en todas partes del mar y en organismos básicos, como todos los fagos bacterianos. No solo son inofensivos, sino que tienen funciones beneficiosas. También pueden aislarse utilizando la centrifugación en gradiente de densidad, lo que prueba su existencia. También recomendamos la revisión relevante del profesor Lütke de 1999. Señaló que en los comienzos de la virología, la mayoría de los virólogos siempre concluían que las estructuras que habían confundido con virus resultaban ser componentes de las células y por lo tanto eran solo el resultado del experimento y no la causa de los cambios observados. Después del descubrimiento y la caracterización de los fagos y después de introducir el dogma de que el ácido nucleico era el genoma de todas las células y virus, nació el consenso, según el cual tales virus deben existir también en humanos y en animales. En 1992, el dogma que establece que el ácido nucleico es el genotipo de todas las células se retrajo en la comunidad científica. En 2008 también se retractó para una parte de la comunidad pública alemana. El dogma de los virus patógenos, sin embargo, todavía se está promoviendo. El grupo australiano de Perth, dirigido por Eleni Papadopoulos, Eliopoulos, Val Turner y John Papadimitriou, demostró con argumentos científicos que no se ha demostrado que el VIH o el HIV exista. Fue Eleni Papadopoulos, Eliopoulos, quien ya en 1992 me animó y ofreció apoyo científico para aceptar la realidad sobre el HIV, estudiar los hechos y compartir el conocimiento de que no hay virus patógenos. Stefan Lanka dice: estoy muy agradecido con ella y su equipo. Y aquí dejamos las fuentes de donde sacamos toda esta información
para que puedan investigar.